A ver, ¿dónde nos quedamos? Allí creo que nos quedamos. ¿Aló? Donde dice disfunción eréctil, doctor. ¿Cómo? En En difusión la, eréctil. sí. A ver, entonces más acá. Eso pasamos. El mecanismo, el Sí, mecanismo, es ya, así. ya, ok. Ahí. Ok. Más atrás. Ahí. Bueno, como habíamos dicho, dentro de las etiologías de la disfunción eréctil están la cirugía previa, principalmente lo que yo les había dicho, los que son prostatectomizados por vía abdominal, no los que son por lo que se llama RTU, que es la resección transuretral, que es por el pene. La que es por abdomen generalmente se la realiza cuando el tamaño de la próstata es muy grande, es del tamaño, por ejemplo, de una naranja, que es imposible que pueda ser raspada por vía uretral. Entonces acá, obvio, abren la cápsula y sacan gran cantidad de tejido prostático, pero lamentablemente también en esa parte de tejido prostático que se saca, se puede lesionar cierto tipo de, de lo que vimos acá, de los nervios, especialmente lo que tienen que ver con la rama del plexo pélvico, ¿ya? Y pueden dar en algún momento dado alteraciones principalmente neurológicas. Desde el punto de vista psicológico, la depresión y la ansiedad es muy frecuente como causal de ello. Las enfermedades crónicas que habíamos dicho, los diabéticos, los síndromes metabólicos, y la insuficiencia renal y hepática también. La enfermedad neurológica, ya sean las enfermedades cerebrovasculares o las degenerativas como el Parkinson y peor todavía el Alzheimer. Aunque generalmente el Alzheimer se presenta en personas ya de edad, en donde obvio ya hay disfunción eréctil por edad mismo. Hormonal, dentro de ella la hiperprolactinemia es una de las causales, los trastornos tiroideos también. Por eso es que cuando se investiga estos casos, obvio, hay que tener en mente las alteraciones tiroideas, las alteraciones suprarrenales y las alteraciones principalmente de hipófisis, ¿ya? Dentro de las vasculares, la aterosclerosis, que es una de las causales, generalmente en la edad adulta mayor. Y tenemos también lo que yo les había dicho, los tóxicos, principalmente las drogas, que son a veces muy utilizadas en los jóvenes. Y por eso a veces los jóvenes, estando en fiestas, bueno, cuando había fiestas, y bebiendo alcohol, fumando, oliendo cocaína, marihuana, todo una fiesta, y obvio, en esas condiciones, obvio que tener algún tipo de, en este caso, de relación sexual generalmente iba a ser un poco más difícil. Y generalmente, a más de ello, ingerían algún tipo de los inhibidores de la de la fosfodiesterasa 5, como para mejorar la función. Los fármacos son otro de los cuadros que más también están asociados a disfunción. Aquí en los cuadros estos de aquí han sido estudios más o menos importantes, porque si ustedes se ponen a ver, la mayoría de los tipos de fármacos que ustedes están viendo allí, especialmente los que están en negrillas, la disfunción eréctil sería de cuántas formas. O sea, lo que me quiero decir, ¿solo sería por esto o también sería por otra causa muy pegada a ello?
No sé si me hago entender. A la final no me entendieron la pregunta. ¿Puede repetir, por favor, doctor? Yo no lo entendí, la verdad. No, ¿Puede bueno, volver sí, a repetir? sí. O sea, por ejemplo, en esta parte de fármacos que son asociados a disfunción eréctil, esta disfunción eréctil podría considerarse que puede ser doble, asociada a los medicamentos que estamos viendo en esta parte, en donde principalmente están en negrillas. O sea, la disfunción eréctil farmacológica, pero Sí, puede porque, haber asociada a otra disfunción eréctil en estos casos. o sea, que se refiere a que hayan dos causas, aparte de la Sí. farmacológica, otra causa más. Ajá. Sí. Sí, podría ser, claro. ¿Cuál? Ejemplo. Por ejemplo, una difusión del endotelio o el problema psicológico. Problema psicológico. No creo que me entendió la pregunta. ¿Alguien que me haya entendido la Podría pregunta? ser asociado a alguna enfermedad cardíaca, por lo que se da beta bloqueantes y todo ese tipo de fármacos. Ya. Bueno, ese está más a la realidad. ¿Quién es? Villacres. ¿Cómo? Villacres. Villacres. Valeria Villacres. Villacres. A ver, vemos acá. Exacto, o sea, si yo les digo esto, lo que tenemos que ver es que la disfunción eréctil es patognomónica de patologías, pero aquí se ha demostrado que la disfunción eréctil también es asociada a farmacología. Y lo que llama la atención es que las drogas que generalmente pueden o están asociadas a disfunción eréctil son drogas que se usan en enfermedades que por sí mismos producen disfunción eréctil. Por ejemplo, un paciente hipertenso generalmente ¿qué tiene? Es aterosclerótico. Entonces, por la aterosclerosis tiene disfunción eréctil. ¿Ya? Y si toma un beta bloqueante para bajar la presión, también es una disfunción eréctil. Entonces, tiene doble efecto, en este caso, de producir disfunción eréctil. ¿Ya? Los antidepresivos, los ansiolíticos, generalmente se los toman en los pacientes que tienen depresión y ansiedad. Entonces, la misma patología produce disfunción eréctil, ¿ya? Que en teoría podría ser disfunción eréctil no orgánica, en teoría, pero tomando, obvio, antidepresivos para la depresión y benzodiazepinas para la ansiedad, también provocan estos fármacos disfunción. O sea, son cuadros que van a tener disfunción dual o disfunción doble, ya sea por la enfermedad de fondo y por su tratamiento. ¿Ya? Por ejemplo, la levodopa está casi certificada que produce disfunción eréctil. ¿Y en quiénes se toma levodopa? En pacientes que tienen Parkinson. El Parkinson per se produce también disfunción. Entonces, eso es una de las características que podemos ver. Bueno, dentro de la disfunción eréctil, la clasificación funcional está la neurogénica, la endocrino, la psicógena, cuya característica es de que generalmente estos pacientes no logran iniciar la erección, ¿ya? Entonces, obvio, son pacientes que diríamos tienen pérdida inclusive de la libido. Luego tenemos, por ejemplo, la arteriogénica. Estos de aquí, obvio, tienen libido, pero no logran llenar los vasos, en estos casos los cuerpos cavernosos. Entonces, obvio, no van a poder iniciar, en este caso, una erección. Luego tenemos la oclusiva o la veno-oclusiva. En estos, ellos pueden iniciar una erección, pero no logran mantenerla.
¿ya? Y hay otros que generalmente, obvio, ya no está dentro de la clasificación, es que no logran, al no lograr mantenerla, no logran inclusive llegar a poder penetrar. O sea, esa es otra de las características, porque no se produce la suficiente rigidez incluso para poder penetrar. Y luego tenemos el otro, que es una alteración, todo lo contrario, que es el priapismo, en donde no se logra la detumescencia de los cuerpos cavernosos. Y eso es una emergencia médica. La disfunción eréctil psicógena, miren, tiene que ver con muchas causales: la ansiedad, la depresión, la crianza represiva. La infidelidad produce también en la pareja, en este caso, alteraciones. Experiencias sexuales traumáticas tempranas, una serie de problemas de tipo psicógeno que nos pueden llevar a ello. Aquí está la etiología orgánica, está la vascular, la aterosclerosis, acá está en la primera. Miren, en dislipidemia, también la dislipidemia produce disfunción. Y una de las dislipidemias es la hipertrigliceridemia. Y dentro de ella vimos en antes de los fármacos uno que llamaba genfibrosil. El genfibrosil, obvio, se usa para la dislipidemia. Entonces ahí también habría doble difusión. La que tiene que ver con la parte eréctil orgánica está la neurogénica, generalmente por lesiones sacras o medulares. Está la del sistema nervioso central, principalmente la parkinsoniana o la esclerosis múltiple. Están las por neuropatías periféricas, principalmente cuando hay neuropatía que compromete nervios dorsales o neuronas somáticas o autonómicas. Y también hay otras que producen disfunción orgánica. La diabetes posiblemente es la que lleva la primera opción en este tipo de disfunción, seguido del alcoholismo crónico, las enfermedades autoinmunes como el lupus y el envejecimiento, que sería un orgánico, pero orgánico, ¿cuál sería la palabra? No patológica, sino que es una orgánica fisiológica. En relación a la disfunción eréctil arteriogénica que vimos dentro de la clasificación, están la hipertensión, la hiperlipidemia, el hábito de fumar, y también están los diabéticos. Aquí, obvio, la enfermedad arterial oclusiva es de origen aterosclerótico, ¿ya? Y generalmente hay una alteración del lecho arterial del hipogastrio a nivel de los cuerpos cavernosos. La venogénica, en esta de acá, obvio, tiene que ver principalmente con la oclusión, en donde encontramos que hay una alteración en el flujo venoso, ¿ya? Que se afecta en este caso la parte de los cuerpos cavernosos. Los factores asociados a disfunción eréctil: está la disminución de andrógenos. Esta de aquí es por un acúmulo de adipocitos en el cuerpo cavernoso. Están los LUTS, en este caso son infecciones de vías urinarias repetitivas. Está el síndrome metabólico y están los cuadros que tienen que ver con depresión asociado a hiperactividad simpática. Esa es una de las cualidades más importantes, ¿ya? Y dentro de la depresión está una de las que se suele valorar en la parte cuando se valora a los pacientes, es la disminución de las erecciones nocturnas. Ya se ha demostrado que las personas, en este caso los varones, que les disminuye las erecciones nocturnas, se asocia con disfunción eréctil posteriormente. Pero esta sí, esta no. El tratamiento, obvio, a más de una serie de asesoramientos psicológicos, psicosexuales, reposición de andrógenos si hay déficit, que es muy escaso, los dispositivos al vacío o dispositivos quirúrgicos. Lo que más se utiliza definitivamente son los fármacos orales, que son los inhibidores de la fosfodiesterasa 5.
De ahí pasamos a los trastornos del pene, escroto, testículo y próstata. A nivel del pene tenemos procesos inflamatorios, la balanitis y la balanopostitis. Tenemos la enfermedad de Peyronie, que no es más que una placa fibrosa en la línea media dorsal de los cuerpos cavernosos, que es progresiva y que va y afecta a la larga la túnica albuginea. De ahí tenemos otro trastorno, es el priapismo, que ya habíamos visto, que es una erección involuntaria, prolongada, dolorosa, generalmente más de 4 horas, en donde es imposible producir flacidez. Ahora, por la cantidad de sangre que queda allí atrapada, obvio, hay posibilidad de que entre el miembro en isquemia y posteriormente que termine en fibrosis. Entonces, esto es una emergencia que tiene que ser manejada de preferencia por un urólogo para tratar de, en este caso se usa agujas, se clavan agujas a nivel del pene para poder sacar la sangre que está allí almacenada, que en un momento dado, obvio, puede en un momento dado provocar isquemia del resto del miembro. Y las neoplasias a nivel que son raras, ¿ya? Principalmente en todas estas, la única que no es rara es la a nivel de la próstata. Pero a nivel testicular es raro y más raro todavía a nivel de pene mismo. Esta es el pene curvado, que es la enfermedad de Peyronie. Aquí observamos en la cara dorsal, se forma una placa fibrosa y deforma, más o menos en esta forma, el cuerpo cavernoso. Los trastornos de escroto son muy frecuentes, principalmente afectando la túnica testicular. Tenemos el hidrocele, que no es más que acumulación de líquido entre las capas de la túnica vaginal del testículo. Tenemos el hematocele, que es acumulación de sangre en la túnica vaginal. Generalmente puede ser postraumático. El varicocele, que no son más que varicosidades en los plexos pampiniformes del testículo, de preferencia en el lado izquierdo. Y la torsión testicular, que es otra emergencia médica, en donde se produce un giro del cordón espermático, que es el que suspende el testículo. Aquí observamos, por ejemplo, hidrocele. Ustedes pueden ver la acumulación alrededor del testículo, en este caso dentro de la bolsa, en este caso del escroto. Tenemos el hematocele. Aquí pueden observar una gran cantidad de líquido en el espacio, el cual llega y comprime al testículo. El varicocele, ahí ustedes pueden observar un plexo normal y un plexo totalmente arrosariado, ya varicoso, que generalmente produce una molestia tipo pesantez, muy molestosa a nivel del testículo que tenga el problema. La torsión testicular, como yo les había dicho, el cordón espermático se retuerce, ¿ya? Y también hasta la túnica vaginal se retorce. Entonces, obvio, vamos a ver incluso cuando hay estas torsiones y no se los opera rápidamente, lamentablemente ustedes pueden ver el testículo se infarta y hay que extirparlo. Los trastornos ya del testículo propiamente dicho, del epidídimo, en este caso en procesos inflamatorios tenemos a las epididimitis y a las orquitis, a más de las neoplasias de escroto y testículo. La epididimitis, como ustedes conocen, no es más que la inflamación del epidídimo, generalmente por infecciones que tienen que asociarse en algún caso con transmisión sexual, como la clamidia trachomatis, la Neisseria meningitidis, la Escherichia coli, principalmente a través de la vía urinaria, y las pseudomonas. Las orquitis, que es la infección a nivel ya del testículo propiamente dicho, generalmente puede ser por vía de una infección de vías urinarias,
en donde se produzca una diseminación por el torrente sanguíneo o por el linfático, causada principalmente por la parotiditis epidémica, ¿ya? Eso es una de las causales, por ejemplo, en varones, que les da parotiditis y el paciente debe de estar en reposo, porque diríamos, la circulación, en este caso sistémica que puede tener el virus, puede también causar un proceso infeccioso a nivel del testículo y producir una orquitis. Y generalmente se ha asociado que una parotiditis, que en su momento produce orquitis, puede llevar al paciente a que tenga infertilidad. Aquí vemos, por ejemplo, este es un testículo normal. Aquí observamos el epidídimo. Observamos aquí que está totalmente inflamado, está agrandado. Este es una orquitis. Aquí vemos una epididimitis, que es esta estructura que está por encima y por atrás del testículo. Aquí podemos ver un epididimo inflamado. Generalmente, a veces las epididimitis no solo se localizan a nivel de epididimo, sino que pueden también producir por continuidad una epididimitis y orquitis. Los trastornos de próstata, tenemos la prostatitis, la hiperplasia prostática benigna y el cáncer de próstata. En las prostatitis tenemos la bacteriana aguda, la bacteriana crónica y un síndrome crónico de prostatitis, ¿ya? Tenemos la hiperplasia prostática benigna y el cáncer de próstata. La hipertrofia prostática benigna, que es una de las que nos va a interesar, obvio, ustedes pueden observar aquí, esta es la próstata, la cual está situada por debajo de la vejiga, y obvio, tiene una conexión bien importante porque la uretra inicial la atraviesa, que es la uretra prostática, ¿ya? Por eso es que generalmente el agrandamiento de la próstata va a producir que haya una disminución del calibre de la uretra y el chorro en este caso disminuye, ¿ya? Y si disminuye el chorro va a haber alteración en el vaciamiento de la orina y lo más probable es que el paciente presente un residuo postmiccional. Entonces aquí miren cómo crece, en este caso se hiperplasia la próstata, pero de manera benigna. Tenemos aquí una pieza anatómica de una hipertrofia prostática de tipo benigno. Desde el punto de vista fisiopatológico, se pueden relacionar con los componentes obstructivos o con la resistencia secundaria a la vía de salida de la vejiga, en este caso es la uretra prostática. En el fenómeno obstructivo vamos a encontrar que hay dos características, uno de tipo mecánico y la otra de tipo dinámico. El fenómeno obstructivo mecánico se valora a través o de hiperplasia o de hipertrofia, mientras que el dinámico generalmente vamos a encontrar un aumento de la resistencia de la orina a la salida. Entonces tenemos dos cosas, el agrandamiento per se del órgano y también en este caso de la glándula, y también el dinámico, que es el aumento de la resistencia de la orina a la vía de salida. Las molestias irritativas generalmente que se va a sentir son secundarias al aumento de la resistencia, ¿ya? Eso es importante porque, obvio, la orina trata de salir y no puede, entonces presiona las paredes de la vejiga y esto es lo que lleva a la irritación de la pared. Vemos que las alteraciones obstructivas de la vejiga nos llevan a una inestabilidad del detrusor que está en el piso de la vejiga, a una disminución de la distensibilidad vesical, lo cual nos lleva a ¿qué?
a que el paciente tenga polaquiuria, porque tiene la vejiga llena, y también a una urgencia miccional. El paciente, obvio, va a sentir unas ganas inminentes de orinar, aunque lamentablemente no pueda eliminarla adecuadamente. Y la otra alteración obstructiva de la vejiga va a ser una disminución en la contractilidad del detrusor. ¿Esto qué produce? Esto produce estranguria, produce disuria, y obvio vamos a observar que va a elevarse el volumen residual de la vejiga. ¿Sí? Entonces observamos, hay una respuesta inicial del detrusor a nivel de la hipertrofia del músculo liso, aumentando la presión intravesical, produciendo inestabilidad y disminuyendo la contractilidad, lo cual llevan a alteraciones ya sea intra o extracelulares y aumentar el colágeno. ¿Sí? Y al aumentar el colágeno vamos a encontrar que la vejiga se va a trabecular. El grosor aumenta de la pared y se hacen así ciertas como trabéculas entre una y otra que pueden ser observadas por endoscopía. Entonces la hipertrofia, en este caso la hiperplasia prostática, observamos, condiciona la obstrucción por dos mecanismos. El estático, que es por la compresión anatómica sobre el cuello y la vejiga, ¿sí? Sobre el cuello vesical sería, y el dinámico por un aumento de la disfunción del tono muscular prostático y también del tono vesical, los cuales van a ser mediados por ¿quién? Van a ser mediados por receptores alfa-adrenérgicos. Entonces aquí vamos a ver que hay un aumento en la disfunción del tono muscular prostático y de la vejiga. Por eso, cuando ustedes todavía están todavía en fisiopato, por eso es que en fármacos no han visto todavía hipertrofia prostática, o si vieron ya. ¿Ah? A ver, alguien que me conteste. No, doctora, no. No, doctora. No. Ya, por eso es que ustedes verán, ya después verán en algún ciclo, acuérdense de ello, es que el tratamiento, uno de los tratamientos dinámicos que tiene la hiperplasia prostática es la utilización de antagonistas de los receptores alfa-adrenérgico, alfa-1 adrenérgico posinápticos. ¿Sí? Entonces, obvio, esto de aquí lo que va a ayudar principalmente es a mejorar la difusión del tono prostático y de la vejiga a través del detrusor de la vejiga. ¿Sí? Entonces vemos que la patogénesis, los factores que tienen que ver con la patogénesis de la hipertrofia prostática está, primero, el crecimiento de la próstata por la edad. Aquí vemos que hay un aumento de la resistencia uretral. En segundo lugar, vemos la cápsula prostática, que es la que va a producir síntomas obstructivos. En tercer lugar, la regulación hormonal que lleva al crecimiento de la próstata. Esta generalmente está asociada con una deficiencia androgénica, principalmente del DHT, ya generalmente producido por la alfa-5 reductasa. En cuarto lugar tenemos factores de crecimiento. Tenemos ahí algunos factores de crecimiento: el FGF, el TGF, el EGF y el IGF-1 y el IGF-2, o sea, los factores de crecimiento tipo insulina. Y por último tenemos también el músculo liso, en este caso, que tiene que ver con los receptores adrenérgicos que se encuentran en él, principalmente de los que tienen que ver con fosfodiesterasa tipo 5.
Entonces, cuando nosotros hacemos, no sé si ya en semiología vieron esto, ¿cuáles son principalmente los síntomas más importantes que uno asocia desde el punto de vista semiológico con la fisiopatología de la hiperplasia prostática? Entonces, tenemos dos tipos: los obstructivos, los síntomas obstructivos, y los síntomas irritativos. Los síntomas obstructivos tienen que ver con factores mecánicos, ¿ya? Con factores de vaciamiento de la vejiga. Entonces, aquí lo que puede haber es dificultad inicial para orinar. La otra es que el chorro se vuelva débil o lento, ¿ya? O sea, no es un chorro grueso, es un chorro muy fino. Otra es el goteo posmiccional. Esto tiene que ver mucho con el fenómeno mecánico o de vaciamiento. Es muy frecuente encontrar, principalmente, por ejemplo, a sus abuelitos, por ejemplo, que generalmente van a tener ese tipo de goteo posmiccional. El paciente termina de orinar y tiene que quedarse por lo menos un momento allí tratando de ver si después que ya ha terminado todo no queda goteando, ¿ya? Este goteo posmiccional es típico cuando ya hay sintomatología obstructiva. El otro es un goteo intermitente, ¿ya? Eso, obvio, eso es mucho más complejo. Generalmente se ve en personas ya de mucha edad, en donde el paciente a veces anda, por ejemplo, con el pantalón húmedo, porque obvio a veces hay goteo intermitente, ya que en un momento dado no se sabe si es por lo que se conoce como que gotea por rebosamiento, que se llama. Es porque la vejiga se rebosa de la cantidad de orina que no puede salir adecuadamente normal. Y el otro es el vaciamiento incompleto. Eso es típico, eso generalmente se valora pidiendo en una ecografía pélvica de la vejiga que el ecografista contabilice la cantidad de cc de orina que queda en la vejiga después que lo ha mandado a miccionar, ¿ya? Que es lo que se conoce como residuo postmiccional, que en términos ya clínicos, todo residuo postmiccional por encima del 30% es patológico. Y el otro tipo de sintomatología, que desde el punto de vista fisiopatológico tiene que ver con irritativo, ya hablamos en este caso de factores dinámicos, ya son factores de llenado, ya no de vaciado, ¿ya? Y entre los irritativos dinámicos o de llenado va a estar la polaquiuria, que no es más. ¿Qué es la polaquiuria? A ver, Semio. Es aumento de la frecuencia al orinar, doctor. Aumento de la frecuencia, pero con una característica. Tenemos vesical. No, otra característica. El número de oxigenación. Escasa cantidad. Exacto, ¿ya? Muy bien. Escasa cantidad, ¿ya? ¿Quién dijo escasa cantidad? Padilla y Anela. ¿Cuál? Padilla y Anela. Padilla. Ok, Padilla. Exacto, o sea, la polaquiuria es el aumento del número de micciones, pero con cantidad pequeña, ¿ya? Y obvio, generalmente la polaquiuria en un momento dado va a acompañarse de urgencia miccional. El paciente a cada momento está que quiere ir al baño, va y orina poquito, más es las ganas, dice el paciente, que la cantidad que elimina, ¿sí? La otra es la nicturia, ¿ya? Normalmente, obvio, uno no debería de orinar durante la noche. Desde que se acuesta, debe levantarse ya al día siguiente a orinar. Entonces, hay pacientes que comienzan a tener nicturia. La nicturia es otro de los fenómenos irritativos del paciente prostático.
Estos son los pacientes que dicen, yo me levanto 4 o 5 veces y ya no puedo ni dormir, doctor. Obvio, tienen nicturia, tienen un fenómeno dinámico, de llenado, irritativo. Y luego tenemos el dolor suprapúbico, ¿ya? Eso también cuando está totalmente llena la vejiga. Y otra es la incontinencia de urgencia, ¿ya? La incontinencia de urgencia generalmente, obvio, tiene que ver con la capacidad que tiene el esfínter, en este caso vesical, de poder mantener, en este caso, el fenómeno de llenado. Ya que si hay urgencia miccional, lo más probable es de que haya incontinencia de urgencia. No sé si ustedes habrán visto o les habrán contado una cosa que generalmente los ancianos prostáticos, ellos cuando tienen ganas de orinar tienen que buscar y alguien les tiene que ayudar a conseguir dónde orinar, porque si no, se sale la orina. Tienen una incontinencia de urgencia miccional. ¿Sí? Ok. El otro cuadro, el último cuadro en próstata es el cáncer prostático. Este generalmente, ustedes pueden ver, este es una próstata normal. Y el cáncer prostático no es más que un tumor que puede aparecer en alguna de las estructuras de la próstata y, obvio, tener posteriormente infiltrados en otro lado. O sea, el cáncer prostático normalmente primario está en próstata, pero tiene la capacidad de poder metastizarse, ¿ya? Las metástasis más frecuentes generalmente son las óseas cuando hablamos de cáncer prostático. Miren, el parénquima prostático, desde el punto de vista anatómico, que ustedes esto sí lo han de saber, puede dividirse en 4 zonas desde el punto de vista biológico y anatómicamente distintas. Está el 1, que es la parte periférica. Está el 2, que es la parte central. Está la otra, que es la zona de transición. Y la otra, que es la parte anterior, que es fibromuscular. Desde el punto de vista fisiopatológico, encontramos que la testosterona, a través de la 5-alfa reductasa, generalmente se transforma en DHT. Y esta es la que puede producir la proliferación de las células prostáticas. La patología principalmente del cáncer prostático es un adenocarcinoma, el cual representa, miren, el 95% de todos los cánceres, dejando solo una pequeñísima proporción, en este caso del 5%, para el carcinoma ductal y el carcinosarcoma. Aquí ustedes pueden ver, aquí esta es una próstata que está partida, por ejemplo, por la mitad. Vemos aquí, este es un T2A, esta es la nomenclatura de los cánceres, que tiene que ver con tumor, que tiene que ver con nódulos y tiene que ver con metástasis. Este es un T2A, el tumor es limitado a la próstata o a la cápsula, pero sin sobrepasarla, o sea, no es que coge y pasa hasta acá. Miren que está lejos de la cápsula, ¿ya? Y está en este caso limitado solo a la próstata. Es A porque ocupa menos del 50% de un lóbulo. Este es 2B porque ocupa más allá del 50% del tamaño del lóbulo, ¿sí? Y ser un T2C es porque ocupa los dos lóbulos. Si usted parte aquí, el lóbulo izquierdo es el que más está afectado, pero también ya está afectado inicialmente el lóbulo del lado derecho. El antígeno prostático, ustedes conocen, es una glicoproteína, ¿ya? Que tiene dos formas, una conjugada y una simple, que es libre. Por eso es que hay el PSA, que es el que se conoce, hay PSA libre y PSA total. Este antígeno es producido por el epitelio glandular de próstata. Puede ser producido patológicamente también por otros órganos, aunque es menos, como las vesículas seminales, la uretra o incluso hasta la mama.
La elevación del antígeno prostático, como es debido al epitelio glandular de próstata, cuando esté elevado, máximo 2 o 3 veces, puede estar asociado a un crecimiento del epitelio, o sea, a un crecimiento de la próstata, un crecimiento que está dentro del cuadro de benignidad. Pero cuando este PSA se eleva 20, 30, 40 veces lo normal, obvio, ya no corresponde solo a la hiperplasia del epitelio glandular, sino que ya corresponde a un cáncer patológico. Aquí vemos una ultrasonografía donde se ve un nódulo hipoecoico dentro del tejido prostático. Bueno, hemos terminado esta parte del aparato genital. Ustedes tienen examen ¿a qué hora? A las 6:52. Ok. Ya. Vamos a ver de aquí aparato genital femenino. Ya es la penúltima clase. Ustedes dan examen entonces el día, dan el martes. 23. Ya, entonces con ustedes tengo clase el día miércoles 17, ok, ya. Entonces ahí obvio vemos la parte de tiroides y la segunda parte de esto, ok. Bueno, sí terminamos el programa. Oh, me parece mentira. Femenino. El día, bueno, como es el 23, el día 17, yo ya les tengo las notas de la primera de la aprendizaje en aula. Ahora, yo necesito saber, a ver, ciérrenme por favor. Bueno, lo que necesito es la entrega de las... ¿Qué tiene tantas Estamos una foto tuya. Yo necesito es la entrega de los trabajos estos que sirven como tutoría para poder tener ya el día miércoles calificado ese dato, o sea, que ya el 17 podamos conocer las dos notas, ¿ya? Porque si no, obvio, va a ser imposible que yo pueda entregarle las dos notas. Para el miércoles lo que sí es fijo es el de aprendizaje en aula. Ese sí ya lo tengo casi hecho, lo único que faltaría es sumar lo que hoy día ustedes dan la lección y ver también cómo ha estado la actuación en clase para hacer algún reajuste a los que han hablado. ¿Para cuándo pueden ya ustedes tener la tutoría ya terminada? En este caso sería reprogramada en relación a lo que yo les dije. Asumo que todos deben de sacar 10, porque me supongo que deben de seguir las instrucciones que se les dio. Ahora, para que puedan, no sé si, para que puedan subirla, posiblemente yo ponga un ítem ahora para la próxima semana para que puedan allí ponerlo, para que no ocupen el que estaba ya de la primera, porque después a la final por volumen no entra, no pueden ponerla en el mismo donde está la tarea del primer parcial. ¿Ya? Entonces, o sea, doctor, ¿cuándo hay que entregarla para usted? O sea, ¿hasta cuándo es el tope? El tope para mí sería ¿qué sería?
sábado o el domingo, para ver si, porque yo tengo ¿Este sábado o este domingo? yo tengo 6 paralelos. Este sábado. O sea, sábado 13. Sábado 13, podría ser el sábado 13 en la noche, para que tengan tiempo de... Porque tienen nomás que hacer los reajustes y subirla. O sea, con la tutoría del primer parcial que ya está, hay que tener en cuenta las consideraciones que usted nos puso, las indicaciones, modificar y volverlo a enviar. Subirla, exacto. Por eso, yo creo que en el mismo, como se dice, en el mismo bloque donde está, podrán subirla. O mejor les pongo aparte uno para que puedan subirla. Mejor aparte para que después Mejor usted no aparte. se confunda. Exacto, sí, exacto, es mejor. Entonces aquí tenemos, a ver, fisiopato. Doctor, ¿y sería posible mejor el domingo 14 en la mañana? Domingo en la mañana, ok. Ya, gracias, doctor. Ya, domingo 14, entonces, para ponerles en la tutoría. Ok, ya. Bueno, vamos viendo, entremos acá. Bueno, el otro lado de la moneda, como se dice, es el aparato genital femenino. En este caso, obvio, el eje ya no es hipotálamo, hipófisis, testículo, sino hipotálamo, hipófisis, ovario.